Sangre, qué asqueroso. ¿Tiene alcohol? ¿Tiene alcohol por ahí? Mucho, sí. Vale. Así le arda, échale para que de pronto lo desinfecte. Pero es asqueroso. Entonces, ahí, esa última parte que dice volumen, esa es algo que tiene que ver precisamente con el tener el área de la sección transversal del acero de refuerzo, pues realmente lo que va a formar prácticamente es un cilindro. Ustedes tienen la circunferencia con esas pulgadas de diámetro y tienen la longitud de ese elemento. O sea que pueden obtener un volumen. ¿Y para qué sirve ese volumen? Porque realmente cuando ustedes saquen volúmenes de concreto y tengan en cuenta el desperdicio, adicionalmente tendrán que restarle a esa sección de ya sea una columna, una viga o lo que sea en concreto reforzado, tendrán que restarle el acero de refuerzo. ¿Por qué eso? Digamos que hace algún tiempo, hace algunos años, la gente tenía por costumbre de que, pues como todo elemento tiene desperdicio, que al concreto, que el 5% de desperdicio y no se lo metían y que eso equivalía al acero que estaba embebido dentro de ese elemento. Como no se lo restaban, bueno, que eso era el desperdicio. Resulta que acontece que los últimos años, incluso construcciones que son, digamos, no tan monumentales, ¿sí? Ya requieren de aceros de refuerzos muy grandes. Entonces, decir o determinar de que eso es exactamente el porcentaje de desperdicio que tiene el concreto no es correcto. Entonces, ustedes cuando estén desarrollando cálculos de cantidades de obra, a lo que es el volumen de concreto que ustedes determinen, le van a restar precisamente el volumen de acero. Y a eso que les queda, pues va a ser el volumen real de concreto, y a eso sí le sacan lo que vendría siendo el desperdicio. Normalmente el desperdicio para el concreto se maneja sobre el 5%. Cuénteme. Por favor, me repite otra vez lo que dijo, que no le... ¿El desperdicio? Uno tiene, los desperdicios en general más o menos se pueden encontrar por tablas. Todo material tiene desperdicio. Entonces, antes decían, no, que no le reste, que simplemente calcule la sección de la viga de concreto, supongamos una cuadrangular de 30 por 45, ¿sí? Obviamente que tiene que ser concreto reforzado, es decir, que por dentro tiene que tener acero. Pero no le restaban eso y asumían de que ese acero que no le restaban equivalía al desperdicio del concreto. Entonces yo les estoy diciendo que realmente eso no es así, y más ahora que los refuerzos son de diámetros muy grandes, incluso en construcciones que parece que no fueran tan monumentales, tan grandes. Por tanto, ustedes deben acostumbrarse siempre a restar el volumen del acero de la sección de volumen de concreto.
A lo que queda, pues va a ser el concreto real, ¿sí? El concreto sin nada de acero, es decir, única y exclusivamente lo que es concreto. Y a ese volumen que le saquen, ahí sí lo mayoran por el porcentaje de desperdicio, que normalmente en tablas más o menos se determina que oscila sobre el 5%. Entonces tendrían que aumentarle 5% a ese volumen. O sea, siempre va a ser un poquito más de lo que realmente ocupan esas secciones de esos elementos. Pero que obligatoriamente después de haber restado el volumen de acero. ¿Y el volumen de acero cómo lo sacan? Ah, bueno, cuando estén desarrollando esto, que es un cuadro de aceros, pues simplemente le agregan una columnita haciendo eso. ¿Y cómo? Pues normalmente la longitud por el diámetro de esa varilla. Y eso nos va a dar un volumen. Y listo, la sumatoria de todos los volúmenes, pero se la resultaremos a la sumatoria de todo el concreto reforzado. Y obtendremos el concreto neto, y a eso es a lo que se le saca el desperdicio del concreto solo. ¿Entendido eso? Eso pues obviamente cuando estén en la línea de construcciones, eso lo van a tener que desarrollar bien, pero pues como para que sepan para qué es y de verdad para qué sirven esas tablas. De hecho, es algo con lo que uno tiene que trabajar el resto de vida. Que pues, digamos, la gran mayoría de las obras que nosotros vamos a desarrollar son con concreto reforzado. Disposiciones, ¿cuál sigue? Vamos nosotros, profesor, mampostería. Inicien ahí de una vez, como para que nos rinda la otra semana. Pues, profe, tenemos 2 videos. Si quiere, pues lo pasamos ahora los 2 videos y la próxima clase hacemos la exposición ya como tal. Ah, ¿y de cuántos son los videos? Listo, pasemos los videos entonces. Son como de 4 minutos cada uno. Ah, perfecto. Listo. Va. Profe, ¿Sí? ¿el video se escucha? Nada. Vale, ya arreglo eso. Encofrado. Preparación de las vigas de amarre. El proceso de encofrado consiste en colocar moldes, para luego fundir el hormigón en columnas y vigas de amarre. Antes de empezar, se deben limpiar los residuos de las cadenas. Separadores en las vigas de amarre. Para evitar que las varillas entren en contacto con el encofrado, siempre se debe usar separadores de mortero de 3 centímetros de lado. Esto evita que la armadura se exponga y así se evita la oxidación y se garantiza la correcta transmisión de las fuerzas. Los separadores deben sujetarse a la armadura mediante alambres. Los separadores sin alambres, como piedras u otros, tienden a moverse durante el vibrado o la fundición. Estos separadores deben colocarse cada 50 centímetros, alternándolos a cada lado de la canastilla. Encofrado de las vigas de amarre. Para
realizar el encofrado de las vigas de amarre, se debe seguir los siguientes pasos. Colocar planchas de madera a ambos lados de la viga. Asegurar las planchas con puntales. Usar trabillas de madera para unir las planchas y así asegurar el encofrado. No se debe utilizar alambre en vez de trabillas, porque estos no logran la estabilidad óptima. Separadores en las columnas de amarre. Los separadores en las columnas de amarre deben colocarse de la misma manera que en las vigas, cada 50 centímetros, alternando la posición a cada lado de la canastilla. Encofrado de las columnas de amarre. Las cadenas de hormigón tienen mínimo 20 centímetros de ancho. En este caso, los muros son de ladrillo y tienen 15 centímetros de ancho. Por eso, al realizar el encofrado, se debe utilizar listones de madera de 2.5 centímetros a cada lado para sujetar las planchas y cubrir la diferencia. Hay dos formas de fijar el encofrado. Con alambres. En esta forma, se debe esperar a que la mampostería y el mortero estén duros, o los alambres podrán mover los ladrillos o bloques. Con puntales. En esta forma, se debe tener atención a que los puntales estén bien asegurados al suelo. Fabricación de separadores. Si no se dispone de separadores prefabricados, se los puede fabricar de la siguiente manera. 1. Construir un molde de madera de 3 centímetros de alto. 2. Fundir el mortero hasta el borde superior. 3. Cortar los separadores con un bailejo en cubos de 3 por 3 centímetros. 4. Colocar ganchos de alambre cada 3 centímetros. 5. Dejar endurecer por 45 minutos. Otra manera de fabricarlos es hacer moldes con un tubo de PVC de 3 centímetros de diámetro, cortado en piezas de 3 centímetros de alto, que serán llenados de mortero. Al colocarlos en la armadura, es importante remover el molde de PVC para que no queden piezas de plástico dentro del hormigón. Muros de mampostería. Preparado de la mampostería. Los muros son el elemento más importante del sistema de mampostería confinada, porque son estos los que soportan las fuerzas verticales y horizontales en una construcción. En caso de sismos, los muros son los elementos más importantes para que la construcción no se derrumbe. 30 minutos antes de empezar la mampostería, se debe mojar los ladrillos para que no chupen el agua del mortero. Existen varios métodos para humedecerlos. Sumergirlos en un balde con agua. Restregarlos con un cepillo mojado. O regarlos con manguera o balde. Nunca se debe mojar los ladrillos con agua de mar. Levantamiento del muro. Para levantar correctamente un muro, se debe seguir los siguientes pasos. 1. Regar el concreto de la viga de cimentación. 2. Fijar a plomo un tablero o un listón como guía para la mampostería en las 2 columnas de amarre del muro. 3. Tender la piola de nivel. 4. Colocar solo una hilada de ladrillos por vez. 5. Revisar que las juntas tengan entre 10 y 15 milímetros. Esto se puede comprobar fácilmente comparándolas con el grosor del dedo meñique. 6. Comprobar que las juntas verticales estén llenas de mortero. Un muro correctamente levantado debe estar trabado. El trabado
consiste en intercalar las juntas verticales para que no queden una sobre otra. Cada ladrillo debe estar de 1/3 hasta 1/2 del ladrillo de abajo. No se debe construir muros de más de 1,20 m de altura. Para alturas mayores a 1,20 m es imprescindible colocar una banda sísmica. El dentado. La separación mínima entre el muro de mampostería y la canastilla debe ser de 3 centímetros. Se puede comprobar esta distancia con la última falange del dedo pulgar. El dentado debe tener una separación máxima de 5 centímetros. Curado del mortero. Para garantizar muros sólidos, el mortero de los muros también debe ser curado. Hay que mantenerlos húmedos, regándolos regularmente durante una semana. Nunca se debe dejar secar bajo el sol. Para eso, se debe colocar una lona plástica sobre estos. Iván. Pero les hago una aclaración ahí respecto a ese último videito. Vale. Resulta y acontece que, o sea, eso no es tan cierto lo que dijeron ahí respecto de que no se puede más de 1,20 los muros. No, sí se pueden. Lo que no se puede es que toca esperar a que fragüe, ¿sí? Obligatoriamente no es de que a los 1,20 tiene que colocarle una viga de confinamiento o un dintelito, no tiene que colocárselo. Lo que pasa es que a medida que nosotros estamos avanzando, pues se supone que llegamos más o menos ahí a los 1,20, casi a unas 8 hiladas, 10 hiladas más o menos. Es decir, cada hilera de puesta de ya sea de ladrillo o bloque. ¿Qué ocurre? Pues que el mortero de pega que nosotros utilizamos ahí, pues obviamente que él aún está en estado pastoso, aún no fragua, ¿sí? Aún no se ha vuelto sólido. Por tanto, si nosotros continuásemos echando encima, pues el mismo peso propio de esos morteros por encima de pega o adicionalmente el peso propio de cada ladrillo por el número de hiladas que traen ahí, pues va a terminar aplastando las primeras hiladas, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es que va a perder la forma del muro y por tanto no va a quedar, digamos, desde el punto de vista sismo resistente con la calidad adecuada. Entonces, ¿qué es lo que se realiza? Normalmente toca adelantar bastante para llegar a un nivel más o menos de los 1,20, 1,50 máximo, cosa tal de que por lo menos si lo iniciaron en la mañana muy temprano, a ver si en la tarde, al final de la tarde, ya ha ganado un poco de resistencia el mortero, o si no, por lo menos al otro día en la mañana ya se podría continuar colocándole hiladas por encima. Y así sucesivamente. Es por eso, es realmente por el peso propio que tiene tanto el mortero como el ladrillo o el bloque o el elemento de mampostería que se esté utilizando para que no termine aplastando precisamente las zonas más inferiores de esos mismos muros debido a que los morteros aún están en estado pastoso, es decir, aún no están sólidos, no han fraguado. Es por eso. Profe, ¿y el uso adecuado debería ser primero columnas y luego muros o al contrario? No, eso no es de que sea adecuado ni lo uno ni lo otro. Digamos que dependiendo de lo que se esté haciendo y del diseño, se hará referencia respecto de que si primero tiene que ser la estructura y después los muros, o si usted puede realizar muros y que ellos le sirvan de una vez como formaleta, evitándose de pronto incrementar costos, por ejemplo, para columnas o para vigas, y después funde esos elementos. Así como se veía ahí en algún video que estaban los muros, se veía lo que era la canasta del refuerzo
y simplemente colocaron unos tablones y los amarraron con unos alambres. ¿Para qué? Pues estamos evitándonos prácticamente lo que vendría siendo la formaleta de los lados. Pero en ese caso en particular se podría. Ahora, lo otro de que tenga siempre que estar trabado dentro, o sea, formando un dentadito con lo que es el muro, no, eso no es que sea obligación. Eso es más desde el punto de vista arquitectónico. Realmente los elementos tienden a ser de una sola sección transversal. Normalmente son o rectangulares o cuadrados. Lo típico es que sean rectangulares, porque entre más, digamos, guardando una proporción entre el ancho, entre lo que vendría siendo la base y lo que vendría siendo el fondo, es decir, en este caso, la altura de la sección transversal de esos elementos, eso genera que tenga buena resistencia, ¿sí? Entonces, lo típico es que son, por lo general, de sección rectangular. Profe, Profe, pero la otra altura pregunta. del muro no depende del espesor. Uy, casi no le escucho. La altura de un muro no depende del espesor. ¿Cómo? Que si la altura de un muro no depende del espesor. La altura de un muro no depende del espesor. Sí, depende del espesor. ¿Hasta qué altura usted puede llegar sin confinamiento? ¿Sí? Sin una estructura que lo esté confinando. De hecho, la NSR10 tiene que normalmente es 25 veces el espesor del muro, ¿sí? Para ubicar algún elemento estructural que esté superior, ¿sí? Que lo confine, digamos, verticalmente. Es decir, lo que normalmente vendrían siendo las vigas, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, ese es un confinamiento y está estipulado por esa fórmula, 25 veces el espesor efectivo del muro. Y lo mismo para la ubicación de columnas. Usted no es que tenga, pues, una columna acá y la otra a 3 kilómetros, no. Ellas tienen también un espaciamiento máximo permitido desde el punto de vista de estructuras en mampostería y sí, de casas de 1 y 2 pisos. Porque ya para otro tipo de estructura, es decir, un edificio, algo así, la misma estructura debe estar diseñada para poder, digamos, aguantar esas luces, es decir, esas distancias. En materia de normal de columnas, lo típico es ubicar columnas cada 35 veces el espesor del muro, ¿sí? O sea, que normalmente para un murito que estemos utilizando ladrillo de obra, que normalmente tiene ancho de 12 centímetros más o menos, supongamos que llegue a 15 con pañete, lo típico es que más allá de 4,20 entre ejes de columnas no debe exceder esa medida. Tal vez hasta 5,20 máximo, según el calculito que alcancen a hacer ahí. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, ya prácticamente nos acaba la clase, entonces la próxima clase, recuerden por favor que vamos a tener las capacitaciones de esos con alguien específico de allá de biblioteca y de una vez continuamos con el resto de exposiciones. Profe, la clase es a la misma hora. Sí, a la misma hora, Normal. tal cual. Sí, a las 10 de la mañana si Dios quiere. Vale, entonces. Profe, ¿y el Profe, parcial para cuándo queda? Digamos que parcial escrito como tal no es que les vaya a hacer todavía. Para cuando nosotros estemos terminando, digamos, todo el curso, ahí sí haremos un parcial donde evaluaremos toda la información de las exposiciones, más todo eso que les he complementado, ¿sí? Entonces, por ahora va a ser lo que van a ser las notas de las exposiciones y el trabajo que les voy a dejar después de la capacitación que van a tener de hoy en 8. Porque van a tener que investigar un poco de cosas respecto ya con ese manejo de esas herramientas que les van a enseñar. Profe, ¿y esas notas que vamos a sacar las va a promediar como una nota general del 35 o va a dividir por partes? Por partes, es decir, las exposiciones y trabajos pues ahí yo les diré específicamente qué va a ser. Si el trabajo que van a desarrollar va a ser, digamos, el 20% y lo que son las exposiciones el 15%. O viceversa, ¿sí? Eso igual lo cuadramos ahí en la próxima clase. Listo. Vale, ¿Listo? vale.
Ok, bueno, nos vemos.